y prácticamente ahí es donde se ve que forman piedra. Falta de ingesta de líquido demostrado, mínimo 2 litros de agua hay que ingerir. La sobreexcreción, porque hay una patología en el riñón que hace que aumente también. Alteraciones metabólicas, lógicamente, trastornos con el metabolismo de la vitamina D. La acidosis tubular con trastornos tubulares y las infecciones repetitivas del tracto urinario, principalmente en mujeres. Estos son los mecanismos demostrados en la formación de calcio. Ya hay, por decir, relatos e imágenes antiguas donde se hablaba de este cuadro muy doloroso, hay representaciones artísticas. Entonces, la litiasis del riñón va a generar un cuadro que es la crisis renoureteral, que ustedes van a conocer con el nombre del famoso cólico renal. Entonces, esta piedrita que tenemos nosotros en esta imagen, aquí, con mi círculo azul, tiene que, mejor dicho, aquí, perdón, tiene que bajar y tiene que ser orinada. Eso es lo que tiene que pasar. Y de arriba a abajo, ya, de arriba a abajo, así con rojo, pues hay una distancia de 12 centímetros ya en los uréteres, más la uretra, y eso es lo que parece un trayecto muy corto, pero en ese trayecto la piedra va a pasar, va a distender las estructuras y te va a generar un gran dolor. Entonces viene un dolor tipo cólico, tipo espasmódico. ¿Ya? Y eso se da porque la piedrita va aumentando de tamaño. ¿Y por qué se queda arriba en la pelvis? Porque ha aumentado de tamaño y ahí lo y va a ir obstruyendo la tubería, y al obstruir la tubería entonces tú vas a tener un trastorno mecánico. La orina no va a ser drenada porque está obstruyendo esta piedra el conducto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a distender las paredes y a presión va a seguir bajando el cálculo. Va a ir más abajito, se va a obstaculizar y otra vez la presión va a hacer que la tubería se dilate y eso es lo que genera el dolor insoportable en personas. No es muy frecuente, pero le digo que por semana debe venir un caso. El 0,5 de la población en general. Ya hombre de 2 a 4 casos por una mujer. Ataca más entre los 30 y 40 años de vida. ¿Ya? Y esto se ha visto que es más preponderante en ciertas áreas, ¿no? Donde hay una alimentación con alto contenido de calcio, anormalidades ya, o en sus casos, por decir, peor en los climas cálidos. Santa Cruz es un departamento donde desde agosto hasta diciembre prácticamente el calor es infernal, ¿no? Entonces se pone caliente y hay otras áreas del departamento que son mucho más. Entonces miren aquí esta imagen, esta piedrita es una foto, debe tener por lo menos su centímetro, esa es la piedra que va a bajar por la vía urinaria, ¿ya? Entonces, otras veces, por decir, las obstrucciones se pueden dar por causa que van a comprometer, digamos, el drenaje, compresión intrínseca se llama, ¿no? La piedra viene a ser una causa intrínseca dentro de la vía urinaria, ¿ya? Entonces, hablamos de que la piedra puede ser causante de obstrucción, pero también se han visto coágulos. Un coágulo, pues, es un grumo, ¿no? Lleno de glóbulos rojos, plaqueta que se va a conglomerar, es blando, pero si no se moviliza, entonces puede ir adhiriéndose, retrayéndose, hasta formar una estructura dura, ¿no? Y se ha visto obstrucción de la vía urinaria por coágulos secos, ¿ya? Entonces la hematuria, cuando es abundante, llega a estos niveles de obstruir la vía urinaria. El quiste hidatídico, mire aquí, no sé si alguna vez han visto este parásito, el Echinococcus granulosus. Genera unos parásitos así que forman como especie de ampolla, que también normalmente ataca hígado, riñón, cualquier estructura, ¿no? Pero también puede ir a la vía urinaria y drenarse por ahí, y ahí es donde aparecen estos, ¿ya? Entonces, hay estenosis ureterales, ¿ya? Generalmente estas se dan por cirugía previa, por lesiones ureterales, tumores, ¿ya? La tuberculosis de la vía urinaria es mala para esto. Otra vez se puede haber problemas a nivel de la uretra, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Son frecuentes.
Y la gente ya más o menos utiliza los preservativos, ¿no? Los métodos de barrera, que es utilizar un condón. Pero hay algunos que no lo utilizan, entonces hay infecciones repetitivas y la uretra se estenosa y también puede generar un cuadro similar. Las compresiones ureterales ya son poco frecuentes, ¿no? Ahora miren aquí, esto de aquí es más que todo para que conozcamos. Se sabe que una piedra va a sufrir 4 fases, ¿ya? Esas fases son nucleación, agregación, crecimiento, fijación del cálculo. Eso más que todo como, vamos a decir, como la parte educativa. Y yo poco probable le pregunten, ¿no?, cuáles son las etapas de formación del cálculo. No tiene ninguna utilidad. Lo que nos interesa es que ustedes recuerden cuál es el cuadro clínico y cómo yo lo identifico, cómo hago el diagnóstico y cómo lo trato, ¿no? Entonces, pero sí sabemos de que las orinas, que al ser sobresaturadas con estas sales y al no tomar líquido, se concentran y forman la cristalización de estas sales, ¿ya? Y aquí las características de las orinas hiposaturadas, cuando hay una baja concentración de sal que no precipitan, eso es lo ideal, que uno tome 2 litros. Hay la meta estable, donde hay una orina sobresaturada, pero que a pesar de que hay harta ingesta de calcio, hay alta cantidad de líquido. Hay las sobresaturadas y esas son las malas. Los individuos normalmente concentran su orina, gran cantidad de calcio, y eso es lo que va a generar que se genere. Ahora, ¿quiénes son los que van a desarrollar el cólico renal? No lo hacen todas las personas, son las personas que son las que tienen estas características que lo van a predisponer. Una de ellas, por decir, es el aumento de peso, ¿no? Un índice de masa corporal por encima de 30, hipertensión arterial, aumenta también esto. Una dieta alta ingesta de proteínas, baja ingesta de líquido, alta ingesta de calcio, alta ingesta de sal y alta ingesta de gaseosa. Le cuento que las sodas, todas estas que tienen ese gas efervescente que sale, que hace que la soda sea diferente, que tenga un sabor espumoso, que es muy rico, ese es el compuesto que genera calcio. Entonces todas las personas que hacen litiasis no deben consumir gaseosa, ya por el carbonato de calcio que tiene esta sustancia. Entonces el carbonato de calcio es la sustancia que utilizamos para hacer que la bebida sea espumeante, ya. Y no es la única, digamos, igual vienen en la sidra o en algunas otras situaciones, ya. Otra cosa es vivir en lugares de hidratación, antecedentes familiares. Si tu familia alguien probablemente vos tengas, porque tiene un componente genético. Anatomía anápica, estenosis ureterales, mala implantación de riñón en herradura, en el caso la ectopía del riñón que se coloca en otros lugares, hay una implantación genética anormal. Entonces, todo eso va a predisponer, ¿no?, a infecciones. Y la infección más frecuente de la vía urinaria es por Escherichia coli. Y la Escherichia coli también predispone, ¿ya? Medicamentos, bloqueadores de los canales de calcio, todo eso que tenga que ver con el calcio son los atribuidos a este tipo de patología. Entonces, hay 2 tipos de pacientes, el asintomático y el que viene prácticamente en hematuria o en dolor, ¿no? La nefrocalcinosis, miren aquí arriba en esta imagen, esto es un desastre como imagen. Miren esas imágenes, nunca en la vida en una radiografía simple se ven esas imágenes de los riñones. Este sujeto se le ha calcificado sus riñones, por eso es que se ven radiológicamente. Con seguridad este paciente está en insuficiencia renal crónica. Entonces, un paciente formador de piedra natural y los riñones pues prácticamente se están calcificando. Entonces, este sujeto no tiene alternativa, ¿no? Porque el riñón ha sido tomado por el calcio, entonces no tiene una funcionalidad. Con seguridad, si le haces una uricreatinina, su creatinina va a estar altísima. Entonces, y hablando específicamente de la urilitiasis, es un dolor que se inicia y acaba en 30 minutos. Tiene un máximo pico que es el plató. Normalmente el dolor es posterior en la región lumbar. Aquí como muestra, es alto, región posterior. Y después se va hacia adelante, se va hacia los jales, testículos, labios mayores del lado afectado. Rara vez es bilateral, ya.
rara vez es bilateral, porque la piedra cuando empieza a bajar por ese tubo, está en la pelvis y de ahí, esto es lo que muestra, aquí empieza, está en la pelvis, de ahí tiene que bajar por ese uréter que tiene un diámetro de medio centímetro, todo ese trayecto le va a generar dolor, ¿no? Entonces va a seguir todo el trayecto y el dolor empieza atrás y se va irradiando hacia adelante. Ya irradia hacia adelante a la mitad del abdomen, uno se va al testículo, otro a los labios mayores cuando son mujeres, y algo llamativo que viene con muchas náuseas y vómitos. Entonces, empieza a veces la persona sin el dolor con náuseas, vómitos y que vomita y vomita. Lo que pasa es que el cálculo empieza a bajar, entonces empieza a distender el uréter y eso es lo que genera la molestia y después ya aparece el dolor. Rara vez, digamos, hay casos de que tenga solamente náuseas y vómito y no haya dolor. Entonces, en esos casos hay que pensar en otra cosa. El paciente se pone pálido, empieza con mucha sudoración. Hemos tenido personas que se han desmayado, que han perdido la conciencia debido a la intensidad del dolor. Ya hay casos en los cuales hemos tenido que utilizar anestesia general, llamar al anestesiólogo para que lo haga dormir. Prácticamente lo hemos planchado para que calme el dolor porque era muy intenso. Un colega una vez casi muere de dolor, es increíble, se lo tuvo que anestesiar, ese fue uno de los primeros casos. Y ya después, bueno, cuando hay dolores así, lo anestesiamos y que duerma hasta que baje. Y forzamos al riñón con líquido. Entonces, otra vez ya cuando sale la piedra, una piedrina chiquitinga te genera malestar, una disuria, dolor para orinar, que uno piensa que es una uretritis, es una infección urinaria baja, ¿ya? Pero cuando la piedra se enclava y obstruye, el dolor no va a calmar. ¿Cuándo va a calmar? Cuando la piedra pase su obstáculo, ¿ya? Entonces, aquí empieza en la región posterior y de ahí se va hacia adelante, hacia los genitales. Eso es lo que muestra esa imagen de ahí que está en este dibujo. Empieza en la región dorsolumbar, después se empieza acá y después se va acá, ¿ya? Entonces, lo llamativo de este dolor, ¿ya? Entonces, según dónde se localiza el dolor ureteral, esto puede irradiarse a varios lugares. Lo que yo le decía, si irradia al testículo o a los labios vulvares, o algunas veces en la parte inferior del hemiabdomen por delante te puede dar un dolor. Inclusive ha habido casos en que ha sido confundido con una apendicitis. Lo han operado y la apéndice estaba sana, entonces han hecho estudios y resulta que es una piedra enclavada, ¿ya? Otras veces tienen un dolor por encima del pubis, suprapúbica. Esos dolores ahí normalmente es una infección urinaria, y una cistitis puede ser, pero también es porque la piedra, ustedes saben, está la bolsa que es la vejiga y ahí está el trígono vesical. Resulta que la piedra va y se enclava en ese trígono y no puede salir por la uretra, entonces ahí puede generarte ese cambio de dolor. Tres lugares donde el riñón se va a bloquear. Uno es aquí arriba, con rojo. Resulta que la pelvis renal pues es ancha, ¿no? Y de ahí viene el ureter. Entonces, conforme va avanzando en el ureter, se va haciendo más delgado hasta medio centímetro, ¿ya? Otra vez es cuando pasa por aquí, por encima de los vasos ilíacos, en el segundo, en el punto 2, ahí también se ha visto que al hacer la curvita hay una dificultad para que el cálculo baje. Y el tercero es aquí, en la unión. Pero aquí en este gráfico también le falta abajo, en el trígono vesical, ¿ya? Entonces, esos son los lugares donde pueden clavarse, ¿ya? Si tú analizas el estado del abdomen, inclusive han habido sujetos, por decir, que han hecho defensa abdominal, una resistencia, ha habido irritación peritoneal, que algunas veces han sido confundidos, pero lo llamativo en la región dorsolumbar es que si tú haces las pruebas de la puño percusión, esta da positivo, ¿ya? Entonces, la puño percusión es una prueba que se utiliza para demostrar infección urinaria. En este caso, ¿por qué es positiva? Porque la pelvis al distenderse va a generar ese proceso doloroso, ¿ya? Entonces, si tú buscas infecciones, no todas las litiasis están infectadas, pero acuérdense que la piedra es un cuerpo extraño, entonces es un mineral, es una piedra, en otra palabra, un jone. Entonces, las bacterias pueden utilizarse para replicarse. Entonces puede haber leucocitosis debido a la izquierda con predominio de polimorfos nucleares. En orina puede haber sangre. Ya nosotros tenemos dos tipos de hematuria, la macroscópica, aquel que orina sangre rojo, y la microscópica, esa que se la encuentra en el laboratorio, en el examen de orina.
Entonces, la otra manera es que hagas una radiografía y te muestre la calcificación, ¿no? Que a veces no se va a ver, le cuento. Cuando es de oxalato de calcio siempre sale, pero si hacen otro tipo de cristal probablemente no va a dar imagen radiológica. ¿Listo? Entonces, en el examen de orina, mire, este es un examen de orina aquí, miren, esto es la nefrolitiasis, la calcificación que yo le mostré hace un rato. Este es un caso extremo de calcificación, ¿ya? Con seguridad este sujeto tiene algún trastorno bien marcado. Nosotros, lo que está con lila, esto que muestra aquí los eritrocitos, la hemoglobina, unos hablan ahí de hemoglobina o eritrocito, ¿ya? Entonces, si te sale hemoglobina o eritrocitos positivos, pensá ya en la posibilidad de una litiasis renal. Entonces, cuando alguien viene con su cólico renal, le hacemos una radiografía, como está aquí una radiografía, una PA de abdomen de pie. Abdomen de pie. Y hacemos un examen de orina. Radiografía RXPA de abdomen, dice ahí, de pie. Y hacemos un examen de orina. Si hay infección urinaria, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener leucocitos aumentados. ¿Listo? Si hay infección, va a haber nitritos. Los nitritos son positivos en infecciones por Escherichia coli, ¿ya? Y si hay algo que está lesionando la vía urinaria, como es la piedra que va bajando y va raspando, ¿no?, las paredes, le provoca microsangrado, entonces va a haber hematuria. Entonces, el laboratorio reporta o hemoglobina o glóbulos rojos, eritrocitos. Entonces, si hay hemoglobina, ya saben que probablemente hay una piedra. ¿Listo? Entonces, en el sedimento urinario uno puede analizar qué cristales tiene, hay cristaluria, micro, macro, hematuria, si hay leucocitos, si hay infección. Hay que valorar la función renal, porque si el paciente, como ese caso, vemos los dos riñones calcificados, con seguridad la funcionalidad renal está alterada, ¿ya? La radiografía de abdomen, ya. Doctor, Sí, diga. pero para ser infección urinaria, sí o sí hay que tener nitrito positivo, ¿no? Mesmo que no sea Escherichia coli. No todos tienen nitrito. No todos tienen nitrito. Ya, porque no es la única bacteria que atacan. O sea, las infecciones urinarias son más de mujeres que de hombres, pero mujeres sufren infecciones ¿por qué bacteria? Escherichia coli, Proteus, Enterococcus fecalis. Entonces tienen un montón del aparato. Ustedes saben que el aparato genital con el aparato digestivo guardan una relación. Entonces, las infecciones siempre son de bacterias provenientes del aparato digestivo. ¿Ya? A veces demasiado jabón es malo en esa región. Ustedes saben que esa región pues tiene sus olores, ¿no? Y uno le manda jabón porque aquí va a estar con olores, pues, ¿no? Entonces, y algunos utilizan jabones demasiado potentes. Si ustedes se fijan, los jabones tienen que tener cierto pH, un pH neutro, pero también hay jabones con antibióticos, hay jabones de ese tipo. Entonces, si tú cambias el pH, siempre va a haber bacterias y peor todavía. La región genital es lo más sucio que existe, igual que la boca, porque tiene una serie de bacterias que tienes que tenerla ahí para mantener controladas estas bacterias agresivas. Si tú utilizas un jabón con un potente desinfectante, vas a matar lo natural que tienes ahí para contrarrestar. Si ustedes analizan, la gente que vive en la calle no tienen infecciones urinarias. ¿Por qué no tienen? Deberían andar tendidos y paran sentados en el piso. Por eso, porque mantienen las defensas naturales. A pesar de que no se bañan, ya ustedes no van a ver en los de la calle calvos, ya. Increíble que tienen cabello, digamos. Cuando se le cae el pelo, cuando le entra el hongo, eso sí es por falta de aseo. Entonces, hagan una radiografía de abdomen. Miren, esta es una radiografía simple. Aquí hay que buscar esas imágenes blanquecinas que nos muestren la posibilidad, ¿ya?, de piedras. Y aquí, fíjense, hay dos puntitos blancos ahí. Hay dos puntitos blancos ahí en mi redondo. Esas son las piedritas. ¿Ya? Dos cálculos, son dos imágenes radiopacas. Esta especificidad está dando la pared. Esos dos cálculos.
renal, porque es la altura. Fíjense, la 12ª costilla está arriba y entonces él está bajito, eso nos indica la pelvis. De ahí tienen que bajar. Pero si la ven, Tito tiene para sus centímetros. Date cuenta, esa piedrota de arriba, ¿será que va hasta la vejiga? El uréter tiene medio centímetro, jóvenes, de diámetro. Ya, 0,7 algunos. Entonces, esa tubería le va a dar paso, sí, no sobrepasa el centímetro, pero se va a tener que distender, etcétera. Algunos no distienden y se quedan allá arriba. Y es ahí donde empieza el proceso de calcificación de todo. Ya, aquí tienen otro caso. Miren, le voy a quitar todo esto. Miren aquí, esta es la piedra. Ya, miren esa calcificación. No es redonda, es alargada. A ver, prácticamente es una estructura que tiene más de 3 centímetros. En un extremo tiene 1 centímetro de ancho y en el otro extremo tiene unos 3 centímetros o 2 centímetros de ancho. Esa piedra no sale. Tiene que entrar el urólogo hasta el riñón y sacarla. Y a veces sacar esa piedra significa perderlo al riñón. Por eso la cirugía no se prefiere entrar por el abdomen para abrirlo al riñón, porque termina con el riñón en la mano. Lo mejor son los métodos invasivos, pero por vía urinaria. Te meten un catéter por la uretra y suben hasta arriba y la deshacen. Hay varios. Hay unos que hacen descarga eléctrica, otros que utilizan láser. Tienen un montón. Hay varias alternativas. Y otros utilizan como especie de martillos neumáticos que están golpeando hasta que la piedra se deshace. Pero ustedes saben, la piedra es piedra, ¿no? No deshace alguna vez. Mientras más calcio tenga, más dura se vuelve. Miren, ahí tienen otras imágenes. Estos son del caso de San Juan y estas 2 piedrotas, por lo menos 1 centímetro. ¿Qué va a bajar esas 2 piedras de 1 centímetro? Por eso es imposible. Demasiado grandes. Ya. Ahí tienen esta otrita. Mire cómo se forma. Ahí, perdón. Aquí, esta de aquí, perdón. Esta de acá. Ya, más grande. Entonces, en la radiografía te muestra, pero cuando es oxalato de calcio. Pero si son de urea, no va a dar. Entonces, en ese caso estamos limitados, jóvenes. Entonces, vamos a tener que utilizar otro estudio, que es la ecografía. La ecografía puede estar disponible a cualquier hora. A nosotros, por decir más antes, teníamos que esperar que abran las oficinas para que el ecografista nos informe, ¿no? Nos cansamos de esa porquería. Era nunca hacerla. Entonces, casi la mayoría de los clínicos empezó a hacer cursos de ecografía. ¿Y qué hicimos? Pedimos que nos traigan un ecógrafo y casi todos miran lo que hay ahí adentro. Entonces, la ecografía te ayuda a identificar la piedra. Entonces, cuando hay un cólico nefrítico, un cólico renal, un abdomen agudo, se hace una ecografía y se ve, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir esta ecografía? Resulta que aquí está la tubería, ya tienen, ahí le estoy marcando. Aquí está la piedra, ¿listo? La orina tiene que bajar así, ¿listo? Tiene que bajar. ¿Qué hace el organismo? Bueno, aquí aumenta las presiones. Aumenta la presión. Entonces, ¿qué hace? Todo esto va dilatándose. Entonces, al final, lo que quedas es una dilatación del uréter que va aumentando ya como consecuencia del proceso. Y aquí queda tu piedra. Entonces, esta dilatación que genera antes del obstáculo se llama pielocalectasia o ectasia pielocalecial. Entonces, al dilatarse el uréter, genera una dilatación que por la ecografía se puede ver. Abajo, con azul, está el cálculo y arriba está la dilatación. ¿Ya? El uréter tiene que dilatarse para permitir que la piedra baje. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, con la ecografía buscamos ese signo. Bien. La litiasis renal se va a visualizar en el informe como una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. La sombra acústica se refiere a una imagen triangular de color negro. Se ve la piedra, pero abajo se le ve una imagen triangular negra que es típico de la presencia de la sombra que genera el cálculo al ultrasonido. ¿Ya?
normalmente para ver un cálculo suficiente que tenga medio centímetro para arriba para que vos la podés ver. Cuando es menor de medio centímetro es difícil, ¿no? Bueno, hemos visto ecografistas con mucha habilidad en Santa Cruz que, bueno, hacen determinaciones menores. En ese caso, bueno, pues confiamos en ellos. Aquí tienen, esto es la piedra, ahí está, ya. Aquí al ladito hay otra. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en una ecografía común y corriente. Bien, ahí tienen otra. Mire, aquí está esta cosita. Vamos a ver si puedo. Ahí, ese es. Y aquí. No, le peleé. Aquí, ahí está la obstrucción. Entonces, perdón. Entonces, cuando hay una obstrucción, entonces va a haber esos elementos que nosotros vamos a observar. Otro de los estudios que vamos a realizar es la urografía excretora o urografía intravenosa. Resulta que nosotros le colocamos en la vena un contraste, esos contrastes que utilizan en radiología, ¿no? Entonces, para dar imágenes, entonces nosotros lo utilizamos para ver la vía urinaria. Entonces, todos estos contrastes hay ya específicos para riñón, pero se utiliza cualquiera. Sabemos que se va a concentrar todo eso y va a ir al riñón. Entonces, el riñón lo que va a hacer es como un compuesto que es inorgánico, no pertenece a nosotros, lo va a filtrar y todo eso se va a concentrar en la orina. Entonces, tú vas a poder ver el trayecto que está siguiendo el drenaje de este compuesto. Entonces, nos permite identificar, por decir, obstrucciones también, ¿no? Los hallazgos que uno puede encontrar son esos que dice con la abolición o retraso funcional del riñón obstruido. Entonces, el contraste va a llegar hasta una parte y ahí se va a quedar. Entonces, eso es lo llamativo. O sea, no sigue el trayecto. ¿Por qué? Porque hay una piedra que está obstruyendo. Eso es lo que utilizamos. Miren aquí, todo esto blanco, ¿por qué se ve el trayecto de arriba hacia abajo? Porque le hemos puesto un contraste, mira. Pero en ambos, ¿qué pasa? Ya hay un stop. Aquí hay un stop, algo no deja pasar y aquí hay un stop, no deja pasar. Ya. Entonces, este sujeto, aunque sea raro, ya, mire el trayecto de esto, ahorita se lo voy a dibujar. Esto de aquí que ven, esos son los uréteres. Ya lo voy a sacar para que lo vean. ¿Ve? Ahí están los uréteres, entonces, ya. Acá abajo, esto blanco es el contraste que ya ha empezado a caer de a poco. Ya. Miren aquí, esta imagen blanca de aquí, esta imagen blanca de ese tubito, ese es un tubo, se llama Pictel. Es un catéter que le meten desde la uretra hacia arriba, se lo mete el urólogo. A lo que le han hecho dice que duele mucho y lo meten desde la uretra hasta arriba y ese catéter va y llega hasta aquí, hasta la pelvis renal. Se ha visto que ese catétercito al ponerlo ahí pareciera que va a obstruir a la piedra, pero más bien actúa como una guía para que la piedra se rebale y logre salir. Entonces, tiene dos funciones ese catéter. Evitar que la piedra obstruya el drenaje de la orina, porque al obstruir se genera una insuficiencia postrenal. Y en segundo lugar, la misma presencia de ese catéter estimula a que el uréter se contraiga y logre eliminar la piedra. ¿Ya? Miren, aquí arriba se le ha puesto el contraste y miren cómo por aquí está bajando y esta es la vejiga. Eso es lo que muestra esa imagen ahí, en este lado de acá. ¿Ya? Ven esto y esto, cómo se está formando el contraste que le hemos visto el que le hemos puesto en la vena, va a ir al riñón y empieza a dar esa imagen radiopaca que nosotros la vamos a visualizar con una radiografía simple. ¿Listo? Miren ahí, miren esto de aquí, esta es la pelvis, el riñón está descendido, pero no hay el paso, no existe, no hay paso. Ya, eso es lo llamativo. Aquí tienen la imagen, mire, todo este lado de acá, todo esto es normal. Eso que he marcado primero es normal. Pero aquí llega de aquí hasta aquí y aquí está la obstrucción, le he puesto una X. Ya, una X con un color azul. Mire, aquí ya no hay paso. Ya no hay paso. Hasta ahí nomás llegó el contraste. ¿Qué pasa? Hay una piedra ahí obstruyendo.
Y eso debería seguir así y ir hasta abajo, ¿no? Cosa que no se está dando en esa imagen. ¿Listo? Aquí tienen otra, mire, todo esto es una imagen del riñón donde se le ha puesto el contraste, pero aquí no hay paso, entonces eso que debería dibujar hacia abajo no existe. Entonces, este frame de la radiografía está fregado, ¿no? Ustedes saben que si no drena orina hay insuficiencia renal y si no se logra desobstruir va a generar insuficiencia renal crónica y para que llegue a ese estado es que ya lleva bastante tiempo obstruyéndose. Es una insuficiencia postrenal. Esto es una, ¿cómo se llama? Una uroresonancia se llama. La uroresonancia, miren, aquí está bien marcado cómo está el drenaje. Ese es un riñón normal, el primero que es marcado con azul. Ahora veámoslo el con rojo. Aquí está bien, mire todo eso es el contraste y miren ahí, esta dilatación de ahí, esto que le voy a poner con amarillo, esto es la dilatación, la pielocalectasia que se llama, eso de ahí. Miren cómo ese uréter se ha dilatado. Y aquí abajo con amarillito que es, esa es la piedra que está obstruyendo. No hay paso hacia abajo, ya no hay. Ya. Este estudio es bueno, pero tiene su costo, ¿no? Tiene su costo. Ahí tienen, miren la reconstrucción a color y mire cómo sigue la orina. Y aquí mire cómo viene esta ahí y ahí ya no hay el paso. Esto es una belleza, pues, ¿no? En el otro era imagen en blanco y negro y esto es lo bueno de este tipo de estudios que son la angioresonancia, ¿ya? Entonces tú puedes ver vasos sanguíneos, puedes ver estas estructuras utilizando los materiales adecuados, ¿ya? ¿Cuáles son los minerales que van a generar una litiasis? Ahí están nombrados el calcio primero. Entonces, todos aquellos que consuman calcio, una sobreexcreción de calcio, acumulación de ácido úrico, oxalato. El oxalato viene también en los refrescos como las gaseosas. Y esas otras formas, entonces van a generar estas piedras. Miren estas piedras blanquecinas. Tienen sus esquinitas, a ver, que baje esa cosa por ese tubingo de medio centímetro. Por Dios, ¿cómo te vas a gritar, digamos, no? Miren este otro, esta es una belleza, miren esa piedra, miren esas puntas. A ver, esa cosa tiene que bajar por ese tubo. Esto tiene, miren el tamaño. Tiene 2 centímetros y 2 centímetros con 2 milímetros más o menos. Y eso tiene que bajar por ahí. Este no bajó por la vía urinaria. Este lo han tenido que sacar, han tenido que abrir el riñón para sacar esa piedra. Esos son propios de los pacientes que tienen hipercalciuria, los que toman vitamina D, hipertiroidismo, los que provocan movilizaciones, los que tienen cáncer, que empiezan a tomar el hueso, entonces empieza a liberar su calcio, entonces van a formar este tipo de cálculos que son muy dolorosos. Miren estos otros, el oxalato. El oxalato por ser una sal que cuesta que precipite, pero miren ahí. Cuando vos los agarrás, lo que yo alguna vez vi eran como jaboncillos, pero igual son duros. Pero vos los tocas así, son refalosos, como si fueran jaboncillos, ¿ya? Aprendí, digamos, cuando hicimos rotaciones por urología, digamos, cuando era residente. Entonces, ¿quiénes hacen este tipo de ¿quiénes tienen hiperoxaliuria? Los pacientes que por algún motivo le hagan resecciones intestinales, entonces reabsorben mucho el oxalato que debería eliminarse y eso van a formar esto. Hay gente que toma mucha vitamina C. Saben que hemos tomado vitamina C grandes cantidades para el COVID, ¿no? Entonces también se sabe que la vitamina C acidifica la orina. Ya, entonces es formadora de probables litiasis. Ahí están los de ácido úrico, igual estos son más redondos, amarillentos, jabonosos a la palpación. Todas esas personas que tienen ácido úrico alto lo forman. No se estancan generalmente, ya no sea que los tamaños sean muy grandes. Salen porque son refalosos y son eliminados por la orina. Las personas que tienen ácido úrico alto lo generan. No hay mucho reporte de que generen así, que se enclaven en un lugar y que te den un dolor altísimo, pero hay nomás casitos, ¿ya? Entonces los pacientes que sufren gotas hacen este tipo de piedritas. Miren esta otra, parece en piedra de río, ¿no? Y se la corta, aquí están las 4 fases que tiene. El de arriba es de cistina, ¿no? Entonces
La cistinuria es un trastorno en el mal metabolismo de ciertos aminoácidos, ¿ya? Entonces resulta que hay un desorden en el transporte de los aminoácidos a nivel de túbulo contorneado proximal, y ahí están cuáles son los minerales: arginina, ornitina y lisina en forma de esos cristales. Y abajo está el de estrubita, rarísimo también. La estrubita generalmente se va a dar en las personas que consumen demasiado magnesio. Hay personas, por decir, yo siempre le he dicho, si está mal, te has tirado una borrachera, usted te ha pasado, ¿no? Y el otro día estás con la tembladera, ¿no? Tómate 2 comprimidos de Magnatil en un vaso de agua y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. A las 2 horas que se absorbe, prácticamente te sentís mejor. Entonces, el alcohol hace que baje. Entonces, pero hay personas que una época que le daban magnesio a diestra y siniestra por casos de artritis reumatoide, porque le dolían las articulaciones, los codos, la columna. Entonces hicieron un abuso de este tipo de compuestos. Entonces ahí se vio el incremento de estos tipos de cálculos, ya, de la vía urinaria. En la evaluación clínica, pues uno siempre va a buscar los antecedentes de dolor, ¿no? Lógicamente, cuántas veces ha tenido, si ha logrado eliminar el número de cálculos eliminados, si los estudios demostraron presencia de imágenes radiológicas que indiquen cálculos, si ha tenido hospitalizaciones, infecciones a repetición, si la uricreatinina ha demostrado un incremento que demuestre un daño renal, si hay antecedentes familiares de litiasis. Cuando hay uno en la familia, prácticamente todos tienen el mismo problema. ¿Listo? Entonces, y hay enfermedades que son productoras de calcio. El hiperparatiroidismo es una de ellas. ¿Ya? La úlcera péptica, ¿qué tiene que ver? La úlcera péptica consume un montón de hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio se supone que va a neutralizar, pero también tiene magnesio. Entonces el magnesio se va a absorber y puede generar cálculos. Pancreatitis, la pancreatitis genera pues la saponificación que genera la liberación de las enzimas a nivel pancreático, va a generar que se formen jabones, ¿no? Y los jabones se dan por la destrucción, la liberación de esas enzimas, pero también porque la circulación empieza también a afectarse, hay sangrados y ahí es donde va a haber la presencia del calcio que forma jabones. Deshidratación, inmovilizaciones innecesarias, descalcificaciones, cáncer, Cushing, hipertiroidismo son las causas que hay que buscarse. Siempre es bueno hacer, si alguien viene con un cólico renal, háganle pues un examen de orina, vean si pueden identificar qué cristales tienen, si hay hematuria, si hay infección, ya. Más que todo los cristales son importantes, pero para los cristales siempre vas a requerir de alguien de laboratorio que tenga entrenamiento. Entonces, en el San Juan hay personas que hacen esta identificación, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Estas son las cantidades. Todos perros que tengo. Entonces, estos son los materiales que se eliminan en orina. No les voy a preguntar para que se estén aprendiendo esta porquería, nada que ver, ¿no? Pero quiero que sepan las cantidades. Fíjense, son impresionantes. Calcio, ya, miren, de 300 y 250 la mujer, o sea, miligramos en 24 horas, es altísimo. Ingresa con las comidas. Y bueno, así como ingresa, pues lo absorbes y lo tenés que eliminar por el riñón. Por eso es que no nos conviene, ¿entienden? O sea, démosle tratamiento al que tenga osteoporosis, pero eso de la norma, estar tomando calcio, no es una buena norma. La gente lo hace de manera imprudente y cuando acuerda está formándose piedra. Después el resto del ácido úrico es un elemento que tiene que eliminarse normalmente. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer?
nos ande tocando. Entonces, la pregunta es, ¿quién ve estos casos? Nadie. Europa va a ir a ver un cólico renal. Primera cosa, no es una emergencia y no está catalogado por ellos como urgencia. Ustedes no van a pillar un urólogo en ningún hospital estatal para tratar un cólico renal. ¿Quién lo trata? El emergencista, el clínico, el cirujano, el que le llegue. ¿Listo? Nefrológico no es, ya, porque el nefrológico se refiere a que haya una alteración en la funcionalidad del riñón, que la uricreatinina se eleve. No todos tienen falla renal. Entonces, ¿cuándo vas a requerir un nefrólogo? Cuando haya uricreatinina elevada. ¿Cuándo vas a requerir un urólogo? Cuando se tenga que hacer sí el procedimiento. O sea, yo calmo la emergencia, que es quitar el dolor, y de ahí ya lo llamo al urólogo, que el urólogo va a ser el que va a utilizar los diferentes equipos para hacer una litotripsia extracorpórea, una nefrolitotomía que se llama percutánea, o en su caso va a utilizar los procedimientos endoscópicos para tratar de agarrarle la piedra y sacarla. Entonces, en esos casos recién vamos a llamar. Entonces, todos los cálculos que sean menores a 5 milímetros van a salir. Hay que hidratarlo, ponerle suero, y el suero va a entrar y al riñón lo va a forzar a que orine, ¿ya? Ahora, si están más de 5 milímetros, normalmente es difícil que salgan. Pero se habla en la literatura que salen en 3 a 4 semanas de sufrimiento. Ver 3 a 4 semanas dolorido difícil, ¿ya? Entonces, en el tratamiento hay que haber medidas, dice, terapéuticas, ver, valorar el grado de obstrucción. Se puede utilizar la ecografía, se ve la dilatación la pielocalctasia que se llama. La radiografía no sirve, la simple, tendrías que hacer una radiografía contrastada. La uroresonancia, angioresonancia, te puede permitir ver, y los laboratorios más que todo ver si no hay infecciones urinarias. Entonces, esto es lo que hacemos en general, joven. Esto es el esquema para un paciente con cálculo. Primero, la comida no tiene nada que ver. Que deje de comer calcio un día, ese rato que llega a la internación, no tiene razón, ¿no? Eso tiene que ser un cambio definitivo en la rutina de la alimentación, eliminar todos esos alimentos que tengan compuestos que van a formar calcio. Entonces, dieta blanda, blanca, fácil de digerir es la norma, ¿ya? Abundantes líquidos. Entonces, eso sí es importante. Si viene con dolor, yo lo dejo ahí, no lo mando a su casa porque lo puede matar el dolor. Y le puedo dar por vía oral si él quiere tomar 3, 4, que traiga 2 botellas de agua, le traemos de agua mineral, claro que tiene también calcio, pero que tomen del grifo de un hospital, a ver que le lleven una botella y pongamos esos grifos Kuyuki, no tiene razón, pero sí agua mineral le damos, aunque tiene calcio. Ese calcio que va a tomar no va a formar la piedra porque se lo toma una vez, ¿no? ¿Y qué va a hacer esos 3 a 4 litros? Se lo tenemos que hacer tomar lo más rápido posible. A ver, tomate 2 litros en una hora es imposible, no sé. Yo lo podría tomar, digamos, porque es el beneficio. Y el otro litro en la otra hora, digamos. Tomar 4 litros significa que al empezar a tomar uno tras otro, te va a absorber el agua, y entonces, ¿qué va a hacer? Ese riñón va a empezar a filtrar, ¿no? Y el uróter va a empezar a expulsar orina, porque el riñón va a filtrar, ¿no? Entonces, es aumentarle la presión al obstáculo, a ver si con presión logramos vencerlo y obligamos a la piedra baja. Pero todo eso va a depender del tamaño del cálculo. Entonces, hazle una radiografía antes de hacer eso. Pues está grande, 2 centímetros, 1 centímetro, vas a perder tu tiempo. Quítale el dolor y espera al urólogo a ver cómo se te la saca. Calor local, sí, pero un calor seco, bolsas calientes se le ponen en la región lumbar, mejoran rotundamente. Tenemos esas bolsas de agua, hervimos agua, le ponemos ahí, ya, pero que no esté muy caliente, entonces lo ponemos ahí, en algo le va a mejorar. Otras veces inclusive hacemos bloqueo con anestesia. Y si no querés la vía oral, porque el paciente también no se olviden que puede estar con náusea y vómito, póngale suero. Lógico, menos destrozo. ¿Cuánto? El cálculo del requerimiento diario, póngale 35 a 40 ml, dependiendo de la edad, y que lo orine. ¿Listo? Va a entrar ese suero, pero ese suero, el requerimiento diario, papá, 24 horas te va a entrar 33 gotitas, así a lo mucho 32,
de 30 a 32 no te sirve. Entonces tienes que ese requerimiento diario ponerlo en menos tiempo, ¿no? Si te sale 2 litros, debería en 1 hora, 2 horas lo mucho, para forzarlo, para darle. Más de 2 sueros, si no sale, es difícil que salga si no lograron vencerlo. Nosotros a veces le coteamos hasta 4 litros de suero en 8 horas y la piedra sale. ¿Ya? Y para el vómito lo controlamos con metoclopramida. La metoclopramida es un antiemético, viene en ampolla de 10 miligramos y le ponemos cada 8 horas mientras con la náusea extendida la pared del uréter de manera refleja te va a dar ganas de vomitar. Entonces el paciente vomita y vomita como consecuencia de esa dilatación. De ahí viene el tratamiento analgésico. Metamizol, dipirona. Yo les comenté alguna vez que la dipirona, a ver, colóquense una ampolla de dipirona en la nalga, van a sentir lo peor de su vida. Es el peor medicamento, el más dolorido de todos para uso intramuscular. Fue hecho para uso intramuscular y es ácido, por eso es que duele mucho. ¿Ya? Yo, por decir, no he recibido, pero sí recibí el segundo que considero que es el más dolorido, según dicen todos, es el ketoprofeno intramuscular. Por fractura me pusieron. Ya, ay, no había más que esa porquería y bueno, yo no conozco. Claro, lo conocía, pero no me recordé ese rato que me pincharon el efecto de la nalga. Oye, qué manera de doler, por Dios. Doloridísima la ampolla. La penicilina es un piojo tuerto a comparación del metamizol, ya, o el ketoprofeno. Son un piojo tuerto, no duele nada. La penicilina, te la pones sin anestésico, no duele nada, absolutamente nada a comparación del metamizol. Póngase un metamizol en la nalga y conversamos. Pero ¿cómo se pone? Ya, muy sencillo. Una ampolla es 1 gramo, se pone 2 gramos. Si quieren en 100, en 500 ml y lo chorrea. Al mezclarlo en la solución, no está para uso endovenoso, es para uso intramuscular. Al diluirlo, la parte ácida se bloquea y con eso se lo pone. ¿Listo? El otro medicamento es utilizar un AINES. ¿Cuál es el mejor AINES? El diclofenaco dice teóricamente en su bula, en la prescripción del producto, en la investigación, que es un relajante del uréter. Por eso se utiliza. Como analgésico, no sirve para nada el diclofenaco, jóvenes. No sirve para nada. No, para quitarte un dolor de muela no sirve. O sea, ¿para qué se utiliza el diclofenaco? Para quitarte la inflamación. Como analgésico, muy malo. Igual te va a doler. Ya para eso tomo un paracetamol. Ese sí es potente. Ya. Y si no funciona, pues utilizo un opiáceo. Eso es lo que normalmente tenemos en la guía del Vademecum nacional. Dale metamizol 2 gramos, ponerle un diclofenaco intramuscular y honestamente para nosotros, esta es la respuesta de nosotros, pero hemos querido cambiarla, pero no sirve para nada. Ya. Pero esta de aquí sí funciona, pentazocina, sosegón, buprenorfina, buenísimo, tramadol. Viene alguien vomitando, jóvenes, agarren una ampolla de tramadol, todavía no es restringido, no está dentro de la ley 1008, pero sí la buprenorfina sí está. ¿Ya? Pero el tramadol se coloca intramuscular o endovenoso, una ampolla de 100 miligramos, y van a ver cómo cambia la cosa, muy potente, muy buena. Lo malo de esta ampolla es que te da visión doble. A algunos le da náuseas y vómito, entonces, pero la visión doble es lo que te va a tener molesto unas 2 a 4 horas mientras esté el efecto potente del medicamento. Se puede repetir cada 6, cada 12 horas, dependiendo. ¿Ya? Esto funciona. Nosotros hacemos esto. No les voy a mentir. Les recomiendo. Funciona muy bien. Viadil. ¿Ya? ¿Ya? Que no es más que la mezcla de metamizol, que mejor dicho, propinoxato más propinoxato más ay, ¿cuál es el otro compuesto? El analgésico es que nos da que
que podemos utilizar en caso de alergia de analgésico es el... Ay, me olvidé el nombre. Clonixinato de lisina. Ya. El Viadil es el propinoxato más el clonixinato de lisina. Vienen mezclados ambos. Se utiliza para cólico de vesícula, cólico renal. Es un antiespasmódico. Uno dice que no funciona nada en la vía urinaria, pero nosotros lo hemos visto que sí funciona. Una ampolla y poder repetirle una segunda ampolla y se coloca cada 8 horas. Muy buena, ¿para qué? Pero también le sumamos un diclofenaco intramuscular cada 8 horas, 2 días a lo mucho. La suma de los dos, muy buena. Si no funciona, le ponemos un tramadol endovenoso o intramuscular. ¿Ya? Si es endovenoso, entonces solamente 50 miligramos. Si es intramuscular, puede colocar 100 miligramos. ¿Listo? Se lo puedes diluir, se lo pone en la ampolla directa, no hay problema. Entonces, con estos controles, el primer día lo tenemos a punta de cada 8 horas estos dos productos, menos el diclofenaco que es cada 12, y con eso calma el dolor. Esto sí funciona. Ya, los anteriores, honestamente, aunque está ahí, no va muy bien. Ya. Si hay infección, lógicamente, acuérdense de la Escherichia coli, utilicen su vademecum, aquí habla de la quinolona, el ciprofloxacino, norfloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, ustedes verán cuál les interesa, o la amoxicilina asociada al ácido clavulónico es lo mejor para tratar infecciones urinarias, ya por vía oral. ¿Cuándo se opera? Dice ahí, acceso. Resulta que en la orina el riñón se infecta y hemos tenido accesos renales donde se ha perdido el riñón. Obstrucciones, lógicamente, infecciones repetitivas del tracto urinario porque la piedra está ahí, entonces hay que sacar la piedra, saquémosla y se acaba la infección. Cuando haya un daño estructural del riñón, como es el caso que se han calcificado, cálculos demasiado grandes, dolor intratable, sangrado incontrolable. Entonces, y la litotripsia, ningún hospital estatal tiene litotripsia extracorpórea en Bolivia. La única que tiene la Caja Nacional y la Caja Petrolera. Tienen todos los equipos. Ya. Ni siquiera tenemos para hacer procedimiento endoscópico. Esto ponen los urólogos, el PICTEL, el catéter de doble volumen. Mira, aquí está cómo se ve la colita de chancho. Lo meten hasta adentro, desde la vejiga hasta lejos. Con eso evitan de que se obstruya la circulación de la orina para que no drene. Entonces evita que haya algún mecanismo que obstruya el drenaje de orina. Y en segundo lugar, la misma presencia del catéter estimula que el uréter arrastre hacia abajo por el peristaltismo que tiene para que la piedra salga. Entonces, estos son, mire, por uretra te meten todas estas cosas, ¿no? En el San Juan ahí está. Ya. Yo he visto cálculos ahí en la uretra, en el orificio, una piedra de 2 centímetros, y una vez llegó un urólogo, agarró una pinza, abrió y sacó esa piedrota por ahí. Mira, santo remedio. Creo que fue educación para todos. Qué manera o sea, que le abran la uretra de medio centímetro a un orificio de 2, por Dios, ¿no? Cómo gritaba el Cambite y con anestesia general. Mejor no llegar a esos extremos. Entonces, hay diferentes, por decir, modalidades. Si tú logras identificar después del análisis del compuesto que está formando el cálculo, entonces tú tienes que hacer modificaciones, ¿no?, en la dieta. Por decir, cuando los cálculos son de calcio, hay que suspender todos los componentes que tengan calcio, la dieta con poco calcio. Puedes utilizar los diuréticos tiacídicos que te ayudan a eliminar el calcio de 12 a 25 hasta 50 miligramos cada 12 horas, pero el problema es que te vas a deshidratar. Los fosfatos de celulosa, para evitar su absorción a nivel intestinal, funcionan muy poco. Si tienes exceso de oxalato de calcio, harto líquido, todo es tomar líquido, 2 a 4 litros por día, y no consumir vitamina C. Ya. Puede darle aquí, si es oxalato, el antagonista del oxalato es el calcio, para que precipite y sea orinado. ¿Ya? Si está con
hipocitraturia, que es otro tipo de calcio, que a veces es difícil de encontrarlo, entonces puedes alcalinizar la orina con bicarbonato. Ya esa técnica no se hace, eso de consumir. Había alguien que preconizaba que uno vivía más tiempo tomando bicarbonato, entonces volvía tu pH alcalino y más bien te predisponía a otra cosa. ¿Listo? Cuando es ácido úrico, lógicamente, ahí pues tratemos la gota, ¿no? Hay medicamentos para eliminar el ácido úrico, el alopurinol, la acetazolamida, tomar harto líquido, alcalinizar la orina, ya con bicarbonato ya no lo hacemos, ya. Si es de cistina, propiamente dicho, durante ese sí que tiene que tomar harta agua, ya más de 3. De estruvita, cuando es de estruvita ya sabemos que es por Escherichia coli. El cálculo de estruvita es un metabolito que sale en la infección urinaria. Entonces hay que tratar primero la infección y dar abundante líquido. Examen, complicaciones de un cólico renal, 3 posibilidades. Pielocalcitasia, la anuria, que se bloquea la diuresis. Si un ureter se bloquea, el otro va a seguir funcionando, pero ¿qué tal si cae la piedra y el uretra se estanca? Entonces ahí te va a generar una obstrucción. Entonces eso ahí ya viene la anuria, ¿no? Y lógicamente las infecciones, porque la piedra desgraciadamente es un cuerpo extraño, entonces eso va a ser lo más frecuente. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Nunca en la vida manden a alguien con dolor cólico renal a su casa. Alguien lo mandó a su casa, no lo quiso atender, lo atendió a media, le dio una tabletita de diclofenaco para que tome y de su casa lo trajeron muerto. Ya se vinieron donde nosotros y nosotros no podíamos haber creído de que no le hubieran puesto un analgésico en vena. Prácticamente el hombre murió en su casa de dolor. El dolor te bloquea, es un dolor muy intenso, ya muy, muy intenso. Entonces, hay relatos de personas que han muerto por cólico renal. Y entonces no hay que mandarlo a su casa hasta que pase, hasta que se desobstruya, hasta que se saque el cálculo, se lo interna, los urólogos solucionarán, ellos verán si lo operan, si lo sacan. Entonces, hay maneras de hacerlo. En el San Juan de Dios no tenemos los equipos, pero los urólogos tienen 70 años mínimo que pidamos. ¿Listo? Entonces, de hoy, Clinudingos, qué emoción de preparar el examen.